Restos carbonizados en la cueva de Sanidar, Irak, datan de hace 60.000 años. 8 esqueletos neandertales yacían distribuidos en capas estratigráficas, rodeados de polen de achicoria, malva y milenrama, especies sin presencia natural en la región durante ese período glacial. Hallazgo que exige reconsideración de la narrativa convencional sobre cognición primitiva. La presencia deliberada de estas plantas, cuyo único valor no era nutricional sino terapéutico, sugiere que la selección consciente de agentes curativos precedía cualquier formalización del conocimiento. Arqueólogos franceses que excavaron entre 1951 y 1960, bajo dirección de Ralph Solecki, documentaron que las flores no llegaron allí como residuo incidental de alimento. Distribución estratigráfica revela concentraciones en zonas específicas del enterramiento, próximas a restos óseos que presentaban fracturas consolidadas, erosiones articulares y evidencia de supervivencia prolongada tras traumatismos que debieron ser incapacitantes. Malva contiene mucílagos con propiedades antiinflamatorias comprobadas en laboratorio moderno. Milenrama actúa como hemostático natural. Acelera coagulación. Achicoria funciona como depurativo intestinal. Ninguna otra explicación logística o ritual satisface la convergencia de estos datos sin postular intención terapéutica premeditada. Documentación etnobotánica de pueblos cazadores-recolectores del siglo XX en territorios amazónicos permitió extrapolación retrospectiva de metodologías. Comunidades matsés en Perú, estudiadas entre 1974 y 1982 por etnógrafo estadounidense Wade Davis, demostraban repertorio de 1.200 plantas identificadas y clasificadas según propiedades curativas específicas. Cada especie vinculada no a una enfermedad genérica, sino a síntoma concreto. Plantas que reducen fiebre actuaban sobre hipotálamo. Aquellas que combaten infecciones gastrointestinales contenían alcaloides con propiedades bactericidas. Recursos para heridas internas diferenciaban entre sangrado venoso y arterial, mediante mecanismos que solo química moderna podía explicar. Sistema clasificatorio no obedecía a criterios botánicos científicos, sino a observación empírica de resultados. Plantas que producían similar efecto se agrupaban juntas sin que sus estructuras botánicas guardaran relación aparente. Conocimiento transmitido oralmente durante generaciones, no mediante recitación de propiedades, sino mediante participación directa. Aprendiz acompañaba curador en recolección, procesamiento, administración, almacenamiento. Ciclos repetitivos permitían memorización de detalles que solo experiencia directa podía enseñar. Cuándo recolectar cada planta según posición lunar, en qué momento del día concentraban principios activos, qué parte de la planta, raíz, tallo, hoja, flor, semilla, contenía mayor potencia terapéutica. Cómo procesarla mediante calor, maceración, fermentación, desecación. Investigaciones arqueobotánicas en yacimientos de Catalhoyuk, Anatolia, datan de 7.500 años antes de presente. Depósitos estratificados revelaban semillas de adormidera, Papaver somniferum, no en concentraciones consistentes con cultivo alimenticio, sino distribuidas en áreas residenciales en cantidades que sugerían producción controlada. Papaver somniferum contiene alcaloides opioides, morfina, codeína, tebaína, papaverinas. Concentración de alcaloides en cápsula de la planta alcanza 25% en peso seco cuando se cosecha en momento preciso de maduración. Habitantes de Çatalhöyük, población de aproximadamente 10.000 individuos en su apogeo, habrían requerido mecanismo de manejo del dolor en contexto de coexistencia urbana densificada. Trauma accidental frecuente en asentamientos concentrados, quemaduras por fuegos de cocina, heridas por herramientas de sílex, fracturas por caídas, infecciones de heridas en ambiente donde higiene era limitada. Semillas de adormidera halladas en vasijas específicas
Contenían trazas de residuos que análisis químico identificó como alcaloides degradados por calor, indicando que pobladores servían semillas para producir decocción psicoactiva. Textura de ciertos recipientes presentaba erosión interna característica de contacto repetido con líquidos ácidos. Mezcla de adormidera con plantas astringentes como corteza de roble producía bebida amarga pero eficaz. Narrativa ortodoxia histórica atribuye descubrimiento de propiedades analgésicas a culturas griega y romana, aproximadamente 2000 años en el pasado. Hipócrates, médico griego del siglo V antes de presente, documentó uso de adormidera en papiros preservados en bibliotecas de Alejandría. Dioscórides, farmacólogo grecorromano del primer siglo después de presente, catalogó en su materia médica más de 600 plantas y sus usos. Pero evidencia arqueobotánica demuestra que analgesia opioide era practicada sistemáticamente al menos 9500 años antes de que griegos antiguos escribieran sobre ella. 6 milenios de práctica médica sin documentación escrita transcurrieron en silencio arqueológico, conocimiento transmitido por canales que dejaban poca huella material, memoria oral, gestos corporales, participación directa en ritual curativo. Trazas de decocción de sauce, Salix alba, aparecen en enterramientos de la cultura neolítica de la Banda, región de Mesopotamia. Datan de 6000 años antes de presente. Corteza de sauce. Contiene salicina, glucósido que metabolismo humano convierte en ácido salicílico. Principio activo idéntico al de la aspirina moderna. Sintetizada químicamente en 1897 por Felix Hoffmann en laboratorios Bayer. Cantidad de salicina en corteza de sauce fresco alcanza 5 a 10 miligramos por gramo de peso seco. Decocción bien preparada, mantenida en temperatura entre 60 y 80 grados Celsius durante 30 minutos, extrae aproximadamente 40-50% de salicina disponible, produciendo bebida con concentración de aproximadamente 2 a 4 miligramos de salicina por mililitro. Dosis eficaz para adulto es entre 50 a 100 miligramos de salicina, equivalente a 15 a 25 mililitros de decocción bien preparada. Evidencia sugiere que curadores neolíticos no conocían mecanismo químico, pero sí resultado. Pacientes con dolor articular, fiebre o heridas inflamadas presentaban mejoría documentable tras consumo de bebida de corteza de sauce. Transmisión de conocimiento se realizaba mediante demostración práctica. Aprendiz observaba recolección de corteza en momento específico del año, primavera, cuando savia fluye y corteza se separa fácilmente del tallo. Secado controlado en sombra. Almacenamiento en recipientes de cerámica con drenaje para evitar humedad excesiva. Preparación requería calentamiento en agua sin permitir ebullición completa, ya que temperatura excesiva degradaba principios activos. Filtrado mediante telas de fibra vegetal separaba partículas sólidas. Almacenamiento de decocción lista para usar era limitado. Fermentación natural ocurría dentro de 3 a 4 días, requiriendo preparación frecuente. Recipientes de cerámica hallados en yacimientos neolíticos presentaban patrones de uso consistentes con este procesamiento. Depósitos de calcio en paredes indicaban contacto repetido con agua caliente. Grietas de contracción térmica sugerían calentamiento controlado. Estudios etnobotánicos de comunidades indígenas quechua en Andes peruanos, realizados entre 1990 y 2005 por investigadores de Universidad de Stanford, documentaron repertorio de 300 plantas medicinales específicamente identificadas para heridas. Cada planta asociada a tipo de herida preciso. Plantas para heridas limpias diferenciaban de aquellas para heridas infectadas. Antibióticos naturales se utilizaban en secuencia temporal específica, alternando especies cada 3 a 5 días para evitar resistencia parasitaria. Quechua explicaban este procedimiento mediante narrativas que atribuían a plantas espíritus, con capacidades específicas. Espíritu de una planta era fuerte, para combatir infección bacteriana. Espíritu de otra era suave, para regeneración tisular.
Lenguaje metafórico ocultaba conocimiento farmacológico preciso. Plantas antibióticas utilizadas, particularmente derivadas de especies como Polylepis incana y Mutissia clematis, contienen alcaloides y terpenoides con actividad comprobada contra Staphylococcus aureus y otras bacterias patógenas. Plantas regenerativas, principalmente Hypericum larififolium y Plantago mayor, contienen flavonoides y ácidos fenólicos que estimulan producción de colágeno y angiogénesis. Secuenciación no era casual. Antibióticos se administraban primero para eliminar infección, posteriormente plantas regenerativas para acelerar cicatrización. Timing era crítico. Si se invertía el orden, resultados eran pobres. Si se prolongaba uso de antibióticos más de 5 a 7 días sin alternancia, eficacia decrecía. Curador no explicaba mecanismo, sino transmitía mediante repetición práctica el momento exacto de cambio de plantas. Aprendiz que acumulaba experiencia durante 10 a 15 años, desarrollaba intuición sobre este timing, capacidad que parecía mágica a observadores externos, pero resultaba de memorización de patrones sutiles: color de la herida, consistencia del exudado, temperatura local, respuesta del paciente al tratamiento. Análisis de residuos en vasijas de cerámica del yacimiento de Catalhoyuk, realizado mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas entre 2008 y 2012, identificó trazas de más de 30 plantas diferentes en recipientes específicos. Distribución no era aleatoria. Ciertos recipientes contenían residuos de plantas que produce efecto sinérgico cuando se combinan. Flores de camomila, Matricaria chamomila, combinadas con raíz de valeriana, Valeriana officinalis, producen sedación más potente que cada una por separado. Flores de tilo, Tilia platyphilus, combinadas con flores de sauco, Sambucus nigra, actúan como diaforéticos efectivos para reducción de fiebre. Corteza de álamo, Populus tremula, combinada con ulmaria, Filipendula ulmaria, potencia acción antiinflamatoria. Presencia de estas combinaciones específicas en múltiples recipientes sugiere que no era accidental, sino resultado de conocimiento farmacológico sofisticado. Habitantes de Çatalhöyük comprendían, sin lenguaje químico moderno, que ciertos agentes activos potenciaban efectos de otros. Transmisión de este conocimiento requería sistema de clasificación mental. Plantas se agrupaban no por similitud botánica, sino por compatibilidad farmacológica. Aprendiz memorizaba no listas de plantas, sino relaciones entre ellas. Planta A amplifica efecto de planta B cuando se combinan. Planta C interfiere con efecto de planta D. Red de relaciones formaba mapa mental complejo que permitía diseñar combinaciones nuevas para síntomas no encontrados anteriormente. Registros cuneiformes babilónicos de 1700 años antes de presente, preservados en tablillas de arcilla en museos de Bagdad y Berlín, documentan sistemas de clasificación botánica que demuestran alcance del conocimiento acumulado durante milenios. Médico babilónico. Esagil Kin Apli listaba 250 plantas con indicaciones terapéuticas específicas. Pero tablilla que contiene información más detallada es conocida como receta número 5, que describe tratamiento de herida infectada mediante secuencia de plantas precisamente ordenada. Primero, aplicación de polvo de mirra, Comifora mirra, que contiene sesquiterpenos con propiedades antimicrobianas comprobadas. Transcurridas 2 horas, aplicación de ungüento de resina de cedro, Cedrus libani, que contiene componentes que protegen la herida de contaminación adicional. Después de 24 horas, cambio a cataplasma de miel mezclada con extracto de anís, Pimpinella anisum, que proporciona nutrientes y acelera cicatrización. Secuencia de 6 días continuaba con alternancia de plantas según progresión observada en herida. Si exudado era purulento, retorno a mirra. Si iniciaba formación de costras, mantener miel y anís.
Si costras caían prematuramente, aplicación de aceite de linaza, Linum usitatissimum, para proteger tejido regenerador. Documentación sugiere que médicos babilónicos no aplicaban plantas al azar, sino seguían protocolo basado en observación sistemática de resultados previos. Número de tratamientos documentados era alto. Tablillas mencionan registro de más de 1000 casos tratados durante vida de un médico. Datos acumulados permitían identificar patrones. Ciertos síntomas respondían consistentemente a ciertos tratamientos. Otros síntomas requerían ajustes individuales. Etnografía comparativa de sistemas curativos primitivos en culturas dispersas geográficamente revela convergencia notable en plantas seleccionadas. Comunidades mapuche en Chile, pueblos aborígenes australianos, tribus bantú en África subsahariana y poblaciones polinesias utilizaban de manera independiente plantas que química moderna identifica como contenedoras de alcaloides, glucósidos, terpenos y flavonoides, con actividad farmacológica comprobada. Esta convergencia no puede atribuirse a difusión cultural. Distancias geográficas son demasiado grandes. Contacto histórico es imposible. Explicación más parsimoniónica es que comunidades humanas, sometidas a presión selectiva similar, enfermedad, herida, dolor, descubrieron independientemente plantas que funcionaban. Número de especies vegetales en planeta es aproximadamente 400.000. Porcentaje de plantas con actividad farmacológica comprobada es aproximadamente 10%. Selección aleatoria de 10 plantas para prueba terapéutica tendría probabilidad de éxito de menos de 1%. Sin embargo, comunidades primitivas identificaban plantas efectivas con frecuencia que sugiere selección no era completamente aleatoria. Hipótesis que mejor explica este patrón es que métodos empíricos de descubrimiento, aunque no formulados explícitamente, contenían lógica aproximada a método científico. Observación de efectos, formulación de hipótesis. Planta X podría ayudar porque es similar a planta Y que funciona. Prueba controlada en casos leves antes de aplicación a casos graves. Documentación de resultados mediante memoria oral y transmisión a generación siguiente. Analítica de residuos de ADN. En herramientas de piedra del yacimiento de Blombos Cave, Sudáfrica, datan de 100.000 años antes de presente, revelaron presencia de moléculas de Acacia nilotica, en surcos de piedras utilizadas como morteros. Acacia contiene taninos que actúan como astringentes potentes, detienen sangrado, reducen inflamación, previenen infección. Presencia de acacia en herramientas de molienda sugiere que pobladores de Blombos Cave procesaban acacia deliberadamente para producir polvo fino que pudiera aplicarse tópicamente en heridas. Tamaño de las partículas resultantes. Análisis mediante microscopía electrónica. Es consistente con polvo medicinal. Partículas entre 0,1 y 1 milímetro, lo suficientemente pequeñas para adherirse a herida, pero lo suficientemente grandes para no ser inhaladas accidentalmente. Distribución de herramientas de mortero en yacimiento muestra concentración en área donde también hallaron esqueletos de individuos que sufrieron traumas. Uno de estos esqueletos presenta fractura de fémur consolidada, indicando supervivencia de mínimo 4 a 6 semanas post-fractura. Consolidación ósea en condiciones de higiene primitiva y dolor severo sugiere que individuo recibió cuidado prolongado que permitió mantenerlo inmóvil durante periodo crítico de cicatrización. Aplicación sistemática de polvo de acacia para prevenir infección de piel durante este periodo habría sido crítica para supervivencia. Transformación de conocimiento empírico en sistemas médicos formales ocurrió gradualmente durante 3.000 años de desarrollo urbano en Mesopotamia antigua. Primero 1.000 años de práctica médica consistieron en recopilación de remedios efectivos sin integración teórica. Curador conocía que planta A funciona para síntoma X, pero no articulaba razón. Segundo milenio vio emergencia de intentos de clasificación.
Médicos babilónicos comenzaron a agrupar plantas según naturaleza percibida, caliente, fría, seca, húmeda, que aproximaba categorías aristotélicas. Sistema no era científicamente preciso, pero permitía razonamiento por analogía. Si planta A es caliente como planta B y planta B funciona para enfermedad fría, entonces planta A podría funcionar también. Tercer milenio de documentación escrita permitió acumulación de casos lo suficientemente vasta para identificar excepciones. Pacientes cuya naturaleza corporal era diferente requerían plantas diferentes incluso para síntomas nominalmente idénticos. Esta variabilidad forzó a médicos a reconocer que enfermedad no era categoría universal, sino manifestación particular en individuo específico. Hipócrates, escribiendo en siglo V antes de presente, documentó este reconocimiento. Hay tanta variedad de cuerpos como de plantas que los curan. Formulación no era precisa científicamente, pero capturaba verdad fundamental de medicina. Respuesta a tratamiento varía con contexto individual. Conservación de conocimiento médico primitivo se realizaba mediante múltiples canales redundantes que maximizaban probabilidad de supervivencia a través de generaciones. Canal primario era transmisión oral directa de curador a aprendiz. Participación práctica en recolección, procesamiento, administración. Canal secundario era narrativa. Historias de curaciones milagrosas que contenían, codificadas en forma de narrativa, instrucciones precisas sobre uso de plantas. Historia de un héroe curado de herida mortal mediante aplicación de hojas de tilo, contenía información sobre indicación, herida grave, momento de aplicación, inmediatamente después de trauma, frecuencia de cambio, cada día hasta que herida deje de sangrar. Narrativa funcionaba como un mnemónico que permitía memorización precisa sin necesidad de escritura. Canal terciario era ritual, ceremonia de curación que repetía gestos específicos en orden preciso, acompañados de incantaciones que memorizaban información técnica. Ritual de curación de herida en varias culturas primitivas incluía pasos que corresponden a protocolo médico preciso. Lavado de herida, prevención de infección, aplicación de plantas hemostáticas, detención de sangrado, aplicación de plantas antiinflamatorias, reducción de inflamación, aplicación de plantas regenerativas, aceleración de cicatrización, cobertura protectora, prevención de contaminación. Ritual enfatizaba cada paso mediante movimientos corporales específicos. Curador hacía movimientos circulares al aplicar plantas regenerativas, imitación de cicatrización circular, movimientos lineales al limpiar herida, imitación de eliminación lineal de suciedad. Observador que participaba en ritual múltiples veces memorizaba no solo orden de pasos, sino también timing de cada uno. Arqueología de plantas medicinales en Mesoamérica revela sistema de clasificación sofisticado que precedía contacto europeo por milenios. Codex Padianus. Manuscrito escrito en 1552 por médico azteca, Martín de la Cruz, para obispo español Francisco de Mendoza. Documentaba 297 remedios basados en plantas mesoamericanas. Manuscrito fue traducido al latín por Juan Badiano y preservado en Biblioteca Vaticana. Análisis de plantas listadas revela que más de 75% tienen actividad farmacológica comprobada en laboratorio moderno. Cacao. Teobroma cacao. Es listado para tratamiento de melancolía y debilidad del espíritu. Contiene feniletilamina y teobromina, que actúan como estimulantes del sistema nervioso central. Ají picante, Capsicum annum. Es indicado para dolor articular. Contiene capsaicina, que bloquea transmisión de señales de dolor en nervios. Etzatl, bebida de maíz fermentado. Es prescrita para humores perturbados. Fermentación produce bacterias probióticas que mejoran función intestinal. Pulque, bebida fermentada de agave. Es indicada para heridas internas. Alcohol actúa como antiséptico, además de producir vasodilatación que mejora circulación.
Estas indicaciones no eran adivinación, sino resultado de observación sistemática acumulada durante siglos. Códices aztecas anteriores a Codex Vadianus, aunque en forma iconográfica, documentaban plantas medicinales. Códex Florentino del siglo XVI describe plantas en contexto de enfermedad específica. Códice más antiguo que menciona plantas medicinales es Codex Borgia, datado entre 1350 y 1400, que lista aproximadamente 50 plantas con símbolos que indican su uso. Símbolos no eran alfabéticos, sino pictóricos. Imagen de planta junto a imagen de enfermedad indicaba correspondencia. Sistema requería memorización de diccionario visual, pero una vez aprendido, permitía transmisión rápida de información sin necesidad de leer alfabéticamente. Procesamiento de plantas medicinales en culturas primitivas era extraordinariamente sofisticado, involucrando técnicas que solo en siglo XX fueron formalizadas científicamente. Deshidratación controlada de plantas era método principal de preservación. Curador seleccionaba plantas en momento preciso de máxima potencia, variaba por especie, flores antes de antesis completa, hojas después de maduración, raíces después de hibernación. Secaba en sombra para evitar degradación de principios activos por luz ultravioleta. Almacenaba en recipientes que permitían circulación de aire para prevenir formación de moho, pero impedían acceso de insectos. Análisis de residuos de plantas en recipientes de cerámica de 5.000 años revela que método fue efectivo. Plantas preservadas mantenían aproximadamente 70 a 80% de su potencia activa después de un año de almacenamiento. Fermentación era segundo método de procesamiento. Plantas se sumergían en agua o en líquidos alcohólicos que obtenían mediante fermentación de miel o granos. Fermentación de plantas en agua durante 3 a 7 días producía decocción donde principios activos se disolvían en medio acuoso, permitiendo administración oral más efectiva que consumo de planta sólida. Plantas fermentadas en alcohol durante periodos más largos, semanas a meses, producían extractos concentrados donde alcohol actuaba como preservante y también como cosolventante que mejoraba extracción de alcaloides lipofílicos. Maceración en aceite era tercera técnica. Plantas se depositaban en aceite vegetal, oliva, linaza, coco, según disponibilidad regional, donde sus componentes se disolvían, produciendo ungüento que podía aplicarse tópicamente. Aceite actuaba simultáneamente como vehículo de administración y como preservante que impedía oxidación de principios activos. Técnicas estas no eran inventadas aleatoriamente, sino derivaban de observación de procesos naturales. Curador observaba que plantas secas duraban más tiempo que frescas, que plantas en agua adquirían sabor amargo que correlacionaba con efectividad aumentada, que plantas en aceite mantenían propiedades por periodos extendidos. Observación repetida de estos fenómenos conducía a sistematización de técnicas. Impacto de descubrimiento de plantas medicinales en estructura social de comunidades primitivas fue profundo. Curador que poseía conocimiento de plantas adquiría estatus elevado dentro de la comunidad. No era simplemente miembro más, sino depositario de conocimiento que permitía supervivencia aumentada. Niños nacían con mayor probabilidad de llegar a edad adulta si comunidad tenía curador competente. Heridas que de otra manera serían mortales podían cicatrizar. Infecciones que matarían a la mayoría podían ser controladas en algunos casos. Este poder diferencial generaba dinámica social donde curador era simultáneamente venerado y temido. Veneración derivaba de capacidad de salvar vidas. Temor derivaba de conocimiento opaco que parecía mágico a quienes no entendían mecanismos. Curador mantenía deliberadamente este misterio. No explicaba exactamente cuál planta o qué combinación había producido curación. Explicación codificada en narrativa sagrada que solo iniciados comprendían completamente. Transmisión de conocimiento era selectiva. Curador no enseñaba a todos los miembros de comunidad, sino únicamente a descendiente elegido o a discípulo seleccionado.
Selección no era necesariamente basada en capacidad intelectual, sino en otras cualidades. Memoria excepcional, paciencia, capacidad de observación, disposición a someterse a entrenamiento prolongado. Curador potencial requería 10 a 15 años de aprendizaje antes de ser considerado competente para practicar independientemente. Durante este periodo, aprendiz acompañaba a curador en todas sus actividades: recolección, procesamiento, almacenamiento, administración de tratamientos. Aprendiz no recibía explicaciones verbales elaboradas, sino aprendía mediante observación repetida y participación progresiva. Primero observaba sin intervenir. Después, recolectaba plantas bajo supervisión. Después procesaba bajo supervisión. Finalmente administraba bajo supervisión. Competencia se demostraba cuando aprendiz podía realizar cada paso sin indicaciones, en orden correcto, con timing preciso. Distribución de conocimiento medicinal entre comunidades. Se realizaba a través de redes de intercambio que se extendían a distancias considerables. Arqueología de yacimientos de intercambio comercial revela que plantas medicinales eran artículos de trueque tan valiosos como obsidiana o concha. Yacimiento de Çatalhöyük. Aunque era asentamiento urbano concentrado, recibía plantas medicinales provenientes de regiones distantes. Polen de plantas del Cáucaso aparece en depósitos datan de 7000 años, sugiriendo que traders recorrían distancias de más de 2000 kilómetros para obtener plantas específicas. Valor de plantas medicinales raras justificaba el esfuerzo. Curador que poseía acceso a planta que ningún otro en región cercana tenía, adquiría ventaja competitiva que traducía en estatus aumentado y capacidad de influencia política. Reyes y nobles de civilizaciones antiguas mantenían jardines específicos donde cultivaban plantas medicinales raras. Jardines de Babilonia incluían plantas de regiones distantes. Faraones egipcios mantenían registros de expediciones a Tierra de Punt, probablemente costa de Somalia o Eritrea, especialmente para obtener plantas aromáticas y medicinales. Comercio de plantas medicinales fue uno de los primeros comercios internacionales, predecediendo comercio de especias por milenios. Rutas de comercio de plantas medicinales eventualmente convergieron en redes más amplias. Ruta de la seda no fue inicialmente ruta comercial de seda, sino de plantas medicinales, aromáticas y especias, con seda añadida posteriormente como artículo secundario. Documentación de efectos secundarios y contraindicaciones en sistemas primitivos de conocimiento medicinal fue menos sofisticada que en sistemas modernos, pero presente. Papiros egipcios mencionan que ciertas plantas, efectivas para una condición, eran peligrosas para mujeres embarazadas o causaban molestia en el estómago en ciertos individuos. Documentación sugiere que curadores reconocían variabilidad individual en respuesta a tratamientos y ajustaban dosificación o seleccionaban plantas alternativas basados en esta variabilidad. Curador no entendía mecanismo de alergia o sensibilidad individual, pero observaba que algunos pacientes respondían negativamente a plantas que otros toleraban bien. Respuesta a esta observación era pragmática: no administrar planta a paciente que previamente había mostrado reacción adversa. Algunos pacientes eran etiquetados mentalmente como sensibles a plantas de la familia de la menta o que reaccionan mal a brebajes calientes. Esta clasificación permitía al curador predecir reacciones probables en nuevas situaciones. Documentación de reacciones adversas en papiros era breve pero precisa. Hojas de adormidera causan visiones extrañas en algunos, adormecimiento del cuerpo en otros, y en algunos raros produce muerte. Listado de efectos variados sugiere que Curador había observado respuestas diversas de diferentes individuos, probablemente reflejando variaciones en absorción, metabolismo y sensibilidad a alcaloides. Recomendación era usar en dosis muy pequeña primero, para ver cómo responde el cuerpo del paciente. Integración de plantas medicinales con otras prácticas curativas primitivas creaba sistema holístico que abordaba enfermedad desde múltiples ángulos simultáneamente.
Plantas no eran único recurso. Curador también utilizaba manipulación corporal, masaje, extensión de articulaciones, calor, aplicación de compresas calientes producidas por inmersión en agua caliente, frío, aplicación de piedras frías para reducir inflamación, dieta modificada, restricción de ciertos alimentos, énfasis en otros considerados fortalecedores, reposo prescrito, inmovilización de extremidad lesionada, y prácticas ritual espirituales, incantaciones, danzas, ofrendas. Integración de estos elementos no era accidental, sino resultado de concepto unitario de salud y enfermedad. Enfermedad no era conceptualizada como problema puramente físico, sino como desequilibrio que involucraba cuerpo, espíritu y relaciones sociales. Curación requería restaurar equilibrio en todos estos niveles. Plantas medicinales eran herramienta física que atacaba manifestaciones corporales de desequilibrio. Ritual abordaba manifestaciones espirituales. Manipulación corporal trataba problemas mecánicos. Dieta proporcionaba nutrientes para regeneración. Sistema era redundante en sentido que múltiples elementos se reforzaban mutuamente. Si planta sola no funcionaba, combinación de planta con ritual y dieta modificada frecuentemente producía resultado. Redundancia aumentaba probabilidad de éxito en casos que no respondían a intervención singular. Hipótesis competente que explica por qué comunidades primitivas fueron capaces de descubrir plantas medicinales efectivas invoca concepto de aprendizaje acelerado por necesidad. Comunidad enfrentada a epidemia o período de heridas traumáticas múltiples experimentaba presión selectiva extrema. Individuos que descubrían y utilizaban plantas efectivas sobrevivían. Aquellos que no lo hacían morían. En este contexto de selección severa, experimentación con plantas disponibles ocurría rápidamente. Plantas que producían mejora observable eran retenidas en repertorio. Aquellas que no producían efecto o producían efecto adverso eran descartadas. Velocidad de experimentación era aumentada por el hecho de que comunidad contenía múltiples individuos probando simultáneamente diferentes plantas. Si uno descubría que corteza de sauce reducía fiebre, otro podría estar descubriendo que flores de saúco producían sudoración que también reducía fiebre. Comparación de resultados permitía identificación rápida de plantas efectivas. Transmisión inmediata de descubrimiento a otros miembros de comunidad amplificaba beneficio. Lo que un individuo descubría beneficiaba a toda comunidad. Mecanismo de transmisión era simple pero efectivo. Demostración práctica. Curador que descubría que planta X funcionaba simplemente la utilizaba en siguiente paciente que presentaba síntoma apropiado, y resultado positivo era observado por otros. Observadores no necesitaban entender mecanismo para aceptar planta como efectiva. Evidencia era visible en forma de paciente curado. Especificidad de plantas medicinales en tratamiento de síntomas particulares resultaba de diferenciación cuidadosa entre síntomas que superficialmente parecían similares, pero requerían tratamientos diferentes. Sangrado de herida era diferenciado de sangrado de nariz, que era diferenciado de sangrado intestinal, que era diferenciado de sangrado menstrual anormal. Cada tipo de sangrado tenía causa postulada diferente. El lenguaje precientífico, no en términos modernos de presión venosa versus capilar. Y requería intervención diferente. Sangrado de herida requería plantas hemostáticas que detuvieran flujo inmediato. Plantas con propiedades astringentes como taninos. Sangrado de nariz requería plantas que reducían presión sanguínea o que actuaban como vasoconstrictores. Sangrado intestinal requería plantas que reducían inflamación de mucosa intestinal. Sangrado menstrual anormal requería plantas que tenían propiedades emenagogues, estimulaban contracción uterina, o plantas que regulaban humores que presumiblemente causaban desequilibrio. Diferenciación no era basada en comprensión de anatomía moderna, sino en observación cuidadosa de diferencias en presentación clínica y respuesta a tratamiento.
Si tratamiento A funcionaba bien para sangrado de herida, pero no para sangrado de nariz, Curador aprendía a aplicar tratamiento A solo para sangrado de herida y seleccionaba tratamiento B para sangrado de nariz. Plantas venenosas jugaban papel paradójico en sistemas curativos primitivos. Comprendían que dosis baja de tóxico podía ser terapéutica mientras que dosis alta era letal. Principio de la dosis hace el veneno fue enunciado explícitamente por Paracelso en siglo XVI, pero fue comprendido implícitamente por curadores primitivos milenios antes. Belladona, Atropa belladona, altamente tóxica en dosis altas, era utilizada en dosis muy pequeñas para dilatar pupilas durante examen de ojo, para reducir espasmos musculares, para aliviar dolor de cólico intestinal. Cicuta, Conium maculatum, venenosa en cantidades moderadas, era utilizada en dosis minúsculas como sedante. Adormidera, Papaver somniferum, conteniendo alcaloides opioides, podía ser utilizada como analgésico o como letal en dosis excesiva. Curadores primitivos desarrollaban capacidad de calibración precisa de dosis. Pequeña cantidad de veneno igual a terapia. Cantidad ligeramente mayor igual a toxicidad. Esta calibración era realizada mediante método que aproximaba titulación moderna. Comenzar con cantidad muy pequeña, observar respuesta, aumentar lentamente hasta que efecto deseado era alcanzado, parar en ese punto. Si respuesta adversa ocurría, dosis siguiente era reducida. Método requería atención extrema, paciencia y capacidad de observación aguda. Entrenamiento de curador en uso de plantas venenosas era más prolongado y más riguroso que para plantas seguras. Tasa de error era menor tolerada. Aprendiz que cometía error en dosificación de hierba segura podría causar incomodidad. Aprendiz que cometía error en dosificación de planta venenosa causaba muerte. Selección por supervivencia era brutal pero efectiva. Solo aprendices con capacidad excepcional de atención y precisión lograban dominar este aspecto de medicina. Influencia de estaciones y ciclos lunares en efectividad de plantas medicinales era reconocida explícitamente por curadores primitivos, aunque la explicación de los mecanismos era diferente de la científica moderna. Curador observaba que plantas recolectadas en época específica del año eran más potentes que aquellas recolectadas en otra época. Explicación era que espíritu de la planta era más fuerte en cierto momento. Mecanismo real, comprendido ahora, involucra variaciones en concentración de alcaloides, glucósidos y terpenos según ciclo de crecimiento de la planta. Flores de árnica, Árnica montana, valiosas por propiedades antiinflamatorias, contienen máxima concentración de L-enalin, principio activo, durante ancesis, apertura completa de flores, periodo que dura solo 1 a 2 semanas en primavera. Recolección en otro momento del año resulta en planta con potencia reducida. Raíce valeriana, Valeriana officinalis, es más potente después de hibernación, cuando la planta ha acumulado alcaloides durante inactividad invernal. Recolección en primavera produce raíz con concentración de valerianatos que es 30 a 50% más alta que recolección en otoño. Corteza de sauce, Salix alba, es más potente cuando se recolecta en primavera, cuando savia está activa y salicina está concentrada en corteza. Estos patrones de variación estacional fueron descubiertos mediante experimentación sistemática que requería múltiples años de observación. Curador recolectaba la misma planta en diferentes épocas del año. Preparaba de manera idéntica, administraba a pacientes con síntomas similares y comparaba resultados. Consistencia de resultados a través de años permitía establecimiento de protocolo. Siempre recolectar árnica en época de flores completas. Siempre recolectar valeriana después de primer hielo. Siempre recolectar corteza de sauce en primavera. Protocolo era transmitido a aprendiz como regla sin explicación de razón. Se hace así porque así es más fuerte. Aprendiz que seguía regla obtenía buenos resultados.
Aquel que no lo hacía obtenía resultados inferiores, reforzando la importancia de la regla. Hipótesis de transmisión intergeneracional de conocimiento medicinal invoca mecanismos que combinaban conservación deliberada con innovación periódica. Curador no simplemente repetía lo que había aprendido de predecesor, sino introducía modificaciones basadas en experiencia propia. Modificación no era aleatoria, sino sistemática. Si Curador observaba que cierta combinación de plantas producía resultado superior a lo que había sido enseñado, comenzaba a utilizar nueva combinación. Si durante periodo de 5 a 10 años nueva combinación consistentemente producía mejores resultados que la antigua, Curador enseñaba nueva combinación a aprendiz. Variación acumulada durante generaciones resultaba en cambio gradual de protocolos médicos. Cambio era lo suficientemente lento que permitía mantención de continuidad. Medicina de Curador de 60 años era recognizable como evolución de medicina de Curador que lo precedió 40 años antes, pero lo suficientemente rápido que permitía adaptación a cambios ambientales. Si epidemia nueva ocurría, Curador experimentaba con plantas para encontrar tratamiento efectivo. Si nuevo tipo de herida era común, cambio en tipo de traumatismo debido a cambio en tecnología de herramientas, Curador ajustaba tratamiento. Sistema era dinámico, aunque pareciera estático a observador externo que solo veía documentación final. Transferencia de conocimiento medicinal entre culturas ocurría regularmente a través de contacto comercial, militar o migratorio. Cuando culturas entraban en contacto, curadores intercambiaban información sobre plantas. Curador A aprendía sobre plantas locales de región B que eran efectivas para síntomas que en región A habían sido tratados con diferentes plantas. Intercambio era beneficioso para ambos. Ambas culturas ganaban acceso a repertorio ampliado de plantas. Algunos ejemplos históricos de intercambio medicinal: plantas medicinales de China fueron transmitidas a India a través de comerciantes. Plantas de India fueron transmitidas a Persia. Plantas de Persia fueron transmitidas a Grecia. Cuando griegos conquistaron territorios persas bajo Alejandro Magno, 334 a 323 años antes de presente, documento de medicinas persas fue capturado y traducido al griego. Traducción, aunque imperfecta, permitió que médicos griegos accedieran a varios siglos de conocimiento acumulado de medicina persa. Posteriormente, cuando romanos conquistaron territorios griegos, capturaron documentación médica griega y la transmitieron al mundo romano. Cada transferencia de cultura a cultura resultaba en pérdida de información, detalles sobre dosificación, timing de administración, combinaciones específicas, pero también en ganancia de nueva información, plantas de nuevas regiones, nuevas aplicaciones de plantas conocidas. Red de intercambio de conocimiento medicinal, aunque informal y sin coordinación central, funcionaba como mecanismo de acumulación de saber que trascendía fronteras políticas y culturales. Comprobación arqueobotánica de efectividad de remedios primitivos se realizó mediante análisis de esqueletos que mostraban evidencia de tratamiento exitoso de trauma o enfermedad. Esqueleto de 45 años de edad de hombre neandertal, hallado en yacimiento Shanidar IV en Irak y datado en 60.000 años, presentaba múltiples fracturas de costillas, brazo izquierdo amputado y evidencia de ceguera parcial. Supervivencia de este individuo durante años después de amputación y accidente traumático sugería que comunidad neandertal proporcionaba cuidado intenso, alimentación, protección y presumiblemente tratamiento de heridas mediante plantas. Esqueleto de 20 años de edad de homínido Australopithecus, hallado en yacimiento de Iquica en Etiopía y datado en 3,2 millones de años, presentaba evidencia de enfermedad sistémica crónica. Huesos mostraban patología consistente con infección prolongada o desnutrición severa. Análisis de hueso revela que individuo sobrevivió a la enfermedad y se recuperó parcialmente, sugiriendo que padres o miembros de comunidad proporcionaban cuidado durante período de debilidad. Cuidado incluía presumiblemente provisión de alimento predigerido, protección de elementos y probablemente plantas medicinales si estaban disponibles.
Cantidad de evidencia de supervivencia a trauma o enfermedad severa en poblaciones primitivas es sorprendentemente alta. Aproximadamente 10 a 15% de esqueletos de poblaciones de cazadores-recolectores muestran evidencia de trauma severo que fue sobrevivido durante periodo de semanas a años. Porcentaje es consistente con el que sería esperado si poblaciones tenían acceso a medicinas efectivas que prevenían infección y promovían cicatrización. Poblaciones sin medicinas efectivas mostrarían tasa de mortalidad más alta después de trauma. Mayoría de heridas grandes se infectarían. Infecciones sistémicas resultarían en muerte en semanas. Supervivencia de números significativos de individuos con trauma sugiere que infección estaba siendo prevenida o controlada por algo, y plantas medicinales son explicación más probable. Plantas medicinales fueron primeros agentes farmacológicos activos que humanos utilizaban deliberadamente para alterar procesos fisiológicos. Anterior a descubrimiento de antibióticos sintéticos en siglo XX, plantas medicinales fueron única fuente de agentes activos efectivos contra infección, inflamación, dolor y otras condiciones de salud. Período de aproximadamente 100.000 años durante el cual humanos utilizaban plantas medicinales sin comprensión de mecanismos químicos fue período de experimentación masiva que resultó en acumulación de conocimiento farmacológico empírico. Conocimiento este, aunque no formulado en términos químicos modernos, era extraordinariamente preciso. Curadores primitivos conocían dosificación apropiada, vía de administración, timing de administración, combinaciones sinérgicas y contraindicaciones. Cuando química moderna finalmente fue capaz de aislar principios activos de plantas y analizarlos, descubrieron que lo que curadores primitivos habían aprendido empíricamente era exacto. Dosis que curador primitivo consideraba apropiada era dosis que análisis químico demostraba era terapéutica. Combinaciones que curador primitivo consideraba sinérgicas resultaban ser combinaciones que química demostraba eran sinérgicas. Plantas que curador primitivo evitaba en ciertos contextos eran plantas que química demostraba eran contraindicadas en esos contextos. Convergencia entre conocimiento empírico primitivo y análisis científico moderno sugiere que métodos de descubrimiento primitivos, aunque diferentes en forma, generaban resultados equivalentes en contenido. Transición desde medicina basada en plantas a medicina sintetizada químicamente ocurrió gradualmente durante siglo XIX y XX. Primeras síntesis químicas de principios activos, como síntesis de aspirina por Hoffman en 1897, fueron intentos de reproducir químicamente lo que plantas hacían naturalmente. Objetivo inicial no era reemplazar plantas, sino mejorar disponibilidad. Si planta contenía 5% de principio activo por peso, síntesis química podía producir sustancia 100% pura. Purificación permitía dosificación más precisa. Curador primitivo administraba cantidad de planta esperando que contuviera dosis apropiada de principio activo. Médico moderno podía administrar cantidad exacta de principio activo conocida al miligramo. Ventaja de precisión fue tan grande que medicina sintetizada eventualmente reemplazó medicina herbaria en sociedades occidentales. Pero en proceso de reemplazo, conocimiento acumulado durante 100.000 años de uso de plantas medicinales fue en gran medida abandonado. Documentación de propiedades de plantas se volvió obsoleta cuando plantas fueron reemplazadas por síntesis. Muchos curadores locales que mantenían tradición de medicina herbaria fueron estigmatizados como supersticiosos o no científicos. Conocimiento de dosificación específica, timing de administración, combinaciones sinérgicas y contraindicaciones fue perdido cuando portadores del conocimiento, curadores locales, ancianos, murieron sin haber transmitido el saber a siguiente generación. Renacimiento contemporáneo de interés en plantas medicinales ha permitido recuperación parcial de conocimiento que fue perdido. Etnobotánicos, trabajando con comunidades indígenas que mantuvieron tradiciones curativas, han documentado miles de usos medicinales de plantas que no estaban registrados en literatura científica occidental.
Análisis químico de plantas utilizadas por curadores indígenas frecuentemente revela presencia de compuestos activos que explican sus usos tradicionales. Pero recuperación es parcial. Muchas plantas han sido perdidas porque el conocimiento de su uso nunca fue registrado en forma permanente. Curadores que podrían haber enseñado el uso de cierta planta murieron sin transmitir conocimiento a aprendiz. Plantas que eran comunes en región fueron extirpadas por cambio ambiental o urbanización. Conocimiento que fue transmitido oralmente durante 100.000 años, fue olvidado en transcurso de 100 años, cuando medicina moderna desplazó medicina tradicional. El descubrimiento de plantas medicinales por comunidades humanas primitivas representa uno de los primeros experimentos científicos no reconocidos como tales. Aunque métodos eran diferentes de método científico formalizado, que emergió en siglo XVII, lógica subyacente era la misma. Observación de fenómenos naturales, formulación de hipótesis sobre causas, diseño de prueba para evaluar hipótesis, análisis de resultados, ajuste de teoría basado en evidencia. Plantas medicinales fueron descubiertas, probadas, refinadas, combinadas y transmitidas mediante este proceso iterativo durante decenas de miles de años. Impacto de descubrimiento fue profundo. Permitió supervivencia de individuos que de otra manera habrían muerto de infección. Permitió alivio de dolor que de otra manera habría sido constante. Permitió aumento en calidad de vida, que permitió expansión de capacidades cognitivas y sociales. Comunidades con acceso a plantas medicinales efectivas tenían ventaja selectiva sobre comunidades sin acceso. Ventaja selectiva resultaba en prevalencia aumentada de práctica medicinal en poblaciones humanas. Práctica medicinal conducía a mayor especialización. Algunos individuos se dedicaban a medicina, mientras otros se dedicaban a caza o agricultura. Especialización permitía acumulación de conocimiento más profundo, porque individuos pasaban tiempo entero pensando sobre medicina, en lugar de dividir atención entre múltiples tareas. Acumulación de conocimiento permitía innovación. Innovación permitía mejora continua de práctica medicinal. Mejora en medicina resultaba en supervivencia aumentada, que permitía crecimiento poblacional, que permitía mayor complejidad social, que permitía mayor especialización, que permitía mayor acumulación de conocimiento. Ciclo virtuoso que comenzó con descubrimiento de plantas medicinales resultó en civilizaciones urbanas complejas, donde medicina era práctica formalizada con entrenamiento estructurado, documentación escrita y sistemas de regulación. Plantas medicinales continuaron siendo base de medicina hasta siglo XX, cuando síntesis química y antibióticos sintéticos proporcionaron alternativas. Pero incluso en siglo XXI, aproximadamente 25% de medicamentos prescritos por médicos occidentales contienen como ingrediente activo compuesto derivado de plantas. Aproximadamente 50% de medicamentos que fueron aprobados por agencia regulatoria estadounidense FDA entre 1990 y 2005 tienen origen botánico directo o derivado de estructura natural hallada en planta. Esto sugiere que conocimiento acumulado durante 100.000 años de experimentación primitiva con plantas continúa siendo fuente primaria de innovación farmacológica. Curadores primitivos que descubrieron plantas medicinales iniciaron tradición de investigación farmacológica que continúa hasta hoy. Métodos han cambiado. En lugar de prueba en pacientes de síntomas variados, utilizamos ensayos clínicos controlados. En lugar de observación de efectos en población pequeña, utilizamos estadística y análisis epidemiológico. Pero objetivo sigue siendo el mismo: identificar agentes que alteran procesos fisiológicos de manera que produce beneficio para salud humana. El chamán bebe la decocción de raíz de mandrágora y su cuerpo cae al suelo. Los asistentes lo rodean en silencio, esperando su retorno del mundo de los espíritus. Separación entre lo que podría llamarse farmacología primitiva y práctica espiritual constituye una categorización retrospectiva, una construcción mental del investigador moderno que no correspondía a la realidad cognitiva de los primeros humanos. Cuando un curador del Paleolítico superior administraba una sustancia psicoactiva extraída de hongos o plantas,
no operaba bajo la distinción entre efecto químico y efecto sobrenatural que domina el pensamiento científico contemporáneo. Alteration de la conciencia era interpretada como apertura de un canal comunicativo hacia dimensiones no visibles, hacia fuerzas que controlaban la enfermedad, la fertilidad, la caza y la muerte. Documentación etnográfica de poblaciones cazadoras-recolectoras del siglo XIX y XX, realizada por antropólogos en regiones donde la modernidad no había desplazado completamente los sistemas de curación tradicionales, proporciona evidencia de que esta integración entre substancia farmacológicamente activa y narrativa espiritual no era accidental, sino central a la eficacia terapéutica percibida. Escrituras de los papiros Sebers, compiladas en Egipto aproximadamente en 1550 antes de la Era Común, revelan una medicina que todavía mantenía esta fusión. Prescripción para el tratamiento de la inflamación intestinal incluía componentes que modernos análisis químicos identifican como conteniendo alcaloides con propiedades antiinflamatorias genuinas, pero las instrucciones de preparación incluían invocaciones específicas al dios Sekhmet, divinidad asociada tanto con la enfermedad como con su cura. Sacerdotes médicos que ejecutaban estas prescripciones no concebían la invocación como acompañamiento simbólico a la acción farmacológica real, sino como componente integral del mecanismo curativo. Separación de los dos elementos hubiera parecido tan absurda como intentar hervir una planta medicinal sin fuego. Hallazgos arqueológicos de esqueletos humanos del período musteriense, entre 100.000 y 40.000 años antes del presente, demuestran evidencia de que individuos con lesiones graves y degenerativas llegaron a edad avanzada dentro de sus poblaciones. Fractura de húmero en un neandertal encontrado en el sitio de la Chapelle-aux-Saints, en la región de Corrèze, en Francia, había sanado antes de la muerte del individuo, indicando periodo prolongado de dependencia durante el cual otros miembros del grupo proporcionaron alimento y protección. Estudios paleopatológicos modernos no pueden distinguir si la supervivencia se debió principalmente a intervenciones prácticas o si las prácticas rituales y espirituales jugaron rol fundamental en mantener la cohesión del grupo y la disposición de proporcionar cuidados. Pero la pregunta misma contiene un falso dilema. Rituales que acompañaban la cura probablemente reforzaban la identidad del grupo, justificaban la inversión de recursos en un miembro enfermo y creaban un marco narrativo dentro del cual la enfermedad adquiría sentido cosmológico. Muerte de un individuo no era simplemente evento biológico, sino transgresión del orden establecido, ruptura en la trama de relaciones que vinculaban a los vivos con los antepasados y con las fuerzas que gobernaban el mundo. Chamanismo, como práctica documentada entre poblaciones siberianas y de América del Norte hasta épocas recientes, requería años de aprendizaje intensivo. Un candidato a chamán entre los Sami de Escandinavia, cuyo territorio se extendía desde la actual Noruega hasta el Ural a través de tundra ártica, pasaba típicamente entre 5 y 10 años bajo tutelaje de un chamán establecido. Durante este periodo, el aprendiz memoriza la geografía espiritual del territorio de la tribu, identidades de los espíritus locales, genealogías de los antepasados y protocolos específicos para comunicarse con cada categoría de ser sobrenatural. Pero simultáneamente, el aprendizaje incluía botánica aplicada. Chamán instruía al novicio en la identificación de plantas que producían estados alterados de conciencia, técnicas de cosecha que maximizaban la potencia de los principios activos, métodos de preparación que concentraban los compuestos farmacológicamente relevantes, dosis apropiadas para diferentes propósitos, contraindicaciones en individuos con ciertas condiciones y combinaciones que podían intensificar o modular los efectos. El chamán siberiano del siglo XVIII, tal como fue documentado por viajeros rusos, poseía un conocimiento de farmacopea que en sus detalles técnicos no era inferior al del boticario europeo contemporáneo. La diferencia residía en el marco conceptual dentro del cual se aplicaba ese conocimiento. Hongos psicoactivos del género Amanita muscaria, con su distintiva coloración roja y puntos blancos, ocupaban posición central en las prácticas chamánicas de Siberia
desde al menos el segundo milenio antes de la era común. Registros de comerciantes árabes y chinos que penetraron en territorios siberianos indican que hacia el siglo X de la era común, estos hongos eran artículos de comercio de valor significativo, intercambiados entre tribus por pieles y ámbar. Un chamán experimentado distinguía entre hongos cosechados en diferentes estaciones, de diferentes tipos de suelo, en diferentes estadios de maduración, porque cada variable afectaba la concentración del iboténico y muscimol, los compuestos psicoactivos primarios. Consumo de Amanita muscaria inducía un estado de alteración profunda, caracterizado por distorsión de la percepción sensorial, sinestesia, donde sonidos adquirían colores y colores producían sensaciones táctiles, y separación de la conciencia del cuerpo. Chamán experimentaba este estado como viaje literal a través de dimensiones paralelas, donde conversaba con espíritus de animales, antepasados y dueños de la enfermedad. Desde la perspectiva neurobiológica contemporánea, lo que ocurría era activación de receptores de serotonina en áreas específicas del cerebro, particularmente en la región del córtex visual y en el sistema límbico. Pero esta descripción mecanicista no captura la experiencia vivida del chamán, ni explica por qué en el contexto de una ceremonia chamánica bien estructurada, la alteración de conciencia producida por Amanita muscaria resultaba en resolución de síntomas que los pacientes interpretaban como causados por invasión de espíritus malignos o robo del alma por entidades hostiles. Investigaciones etnomédicas realizadas en las últimas décadas del siglo XX, particularmente en Siberia, entre poblaciones que mantenían prácticas chamánicas a pesar de la represión soviética, documentan que cuando un chamán declaraba que había recuperado el alma de un paciente mediante combate espiritual contra la entidad que la había capturado, los síntomas psicosomáticos del paciente frecuentemente desaparecían. Presión arterial se normalizaba, respiración se regularizaba, insomnio cedía, y dolores musculares que habían plagado al individuo durante semanas se disipaban. Mecanismo no era simplemente efecto placebo, porque en ocasiones los síntomas reaparecían si el chamán no realizaba rituales de mantenimiento periódico, sugiriendo que la integración cognitiva producida por la narración chamánica tenía efectos fisiológicos duraderos. Poblaciones del Amazonas desarrollaron sistemas de curación que integraban el uso de plantas psicoactivas de manera aún más sofisticada que la encontrada en Siberia. Ayahuasca, una decocción compleja derivada de la vid Banisteriopsis caapi, combinada con hojas que contienen dimetiltriptamina, no era preparada mediante simple hervor, sino mediante un proceso que requería conocimiento preciso de química botánica. La vid Banisteriopsis caapi contiene alcaloides de la clase de los betacarbolinas, particularmente armalina, que inhiben la monoamina oxidasa. Las hojas de plantas como Psychotria viridis contienen dimetiltriptamina, que normalmente es metabolizada rápidamente por enzimas digestivas, pero cuando se consume en combinación con inhibidores de monoamina oxidasa derivados de la vid, el dimetiltriptamina alcanza el cerebro y produce alucinaciones intensas de duración de varias horas. Curanderos del Amazonas, sin poseer nomenclatura química moderna, descubrieron esta sinergia farmacológica mediante experimentación sistemática. Documentación de antropólogos y etnobotánicos que trabajaron en la cuenca amazónica durante el siglo XX indica que el conocimiento de esta combinación se remontaba al menos varios siglos antes del contacto europeo, porque diferentes grupos indígenas separados por cientos de kilómetros utilizaban combinaciones de plantas casi idénticas, lo que sugiere un origen común en el tiempo profundo. Dentro del contexto de una ceremonia de ayahuasca conducida por un curandero experimentado, típicamente en la noche en una maloca o casa comunal, el proceso adquiría dimensión ritual elaborada. El curandero ayunaba durante días antes de la ceremonia. Realizaba baños rituales en río. Cantaba ícaros que eran descritos como canciones mágicas que invocaban presencias protectoras y facilitaban la comunicación con espíritus de las plantas. Participantes se recostaban en hamacas o directamente en el suelo,
y el curandero distribuía la decocción en pequeñas cantidades. Los efectos comenzaban 30 minutos después de la ingesta, cuando el usuario experimentaba náuseas y contracciones gastrointestinales, seguidas por una sensación de que el cuerpo se estaba desmembrando y reconstruyendo. Alucinaciones visuales de serpientes, jaguares y entidades antropomórficas oscuras aparecían con claridad casi perceptual. Curandero continuaba cantando, y estos cantos aparentemente ejercían función de anclaje narrativo. Pacientes que venían a la ceremonia con síntomas específicos como infertilidad, depresión crónica o una enfermedad que no respondía a tratamientos convencionales, frecuentemente reportaban que durante la experiencia alucinatoria habían recibido instrucción de un espíritu vegetal o de un antepasado. Instrucción que les revelaba la causa raíz de su sufrimiento. Un hombre que había sido infértil durante años, dentro de la visión inducida por ayahuasca, podría percibir que una entidad había maldecido su linaje en venganza por una injusticia cometida generaciones atrás, y que para romper la maldición debía realizar un ritual específico de restitución. Cuando emergía de la experiencia alucinatoria, llevaba consigo no solo la memoria de la visión, sino también una narrativa nueva que reorganizaba el significado de su sufrimiento dentro de un orden cosmológico coherente. El efecto terapéutico no era reducible a la química del dimetiltriptamina, aunque ciertamente la alteración neurobiológica era precondición necesaria. El etnobotánico Richard Evans Schultes, que pasó más de 12 años en el Amazonas entre 1941 y 1953, documentó que curanderos de diferentes etnias, poseyendo ningún contacto previo entre ellos, habían descubierto plantas alucinógenas específicas y las combinaban de maneras que sugería conocimiento farmacológico acumulado durante milenios. Schultes identificó más de 2000 plantas utilizadas en medicina tradicional amazónica, y sus análisis químicos posteriores revelaron que aproximadamente 15% de estas plantas contenía compuestos psicoactivos. Pero la selección no era aleatoria. Plantas elegidas para ceremonias curativas eran aquellas cuyas propiedades farmacológicas producían estados de conciencia que el marco cultural específico interpretaba como conducivos a la comunicación con dimensiones espirituales donde residía la causa de la enfermedad. Plantas que producían alucinaciones aterradoras eran consideradas demasiado peligrosas para uso en contexto terapéutico individual, reservadas solamente para iniciaciones rituales donde el neófito debía confrontar y dominar sus propios demonios psíquicos. Plantas que producían alucinaciones serenas o inspiradoras eran consideradas aliadas en la búsqueda de diagnóstico espiritual. En Mesoamérica, civilizaciones azteca y maya desarrollaron farmacopea que igualmente no se podía separar de la práctica espiritual. Hongos del género Psilocybe, pequeños hongos con sombrero marrón que crecían en prados lluviosos después de tormentas, fueron identificados por sacerdotes mayas como vehículos para la comunicación con Xibalba, el inframundo donde residían los dioses. Códices mayas, particularmente el Códice Vindobonensis y fragmentos de otros manuscritos prehispánicos que sobrevivieron a destrucción española, contienen referencias cifradas a Flesh of the Gods, carnes de los dioses, que modernos estudiosos han identificado como referencias a hongos psilocíbicos. Durante festivales religiosos mayas, sacerdotes consumían estos hongos en contextos altamente ritualizados. Antes del consumo, pasaban días en ayuno y abstinencia sexual. El templo era decorado con símbolos específicos diseñados para dirigir la atención del usuario hacia temas cosmológicos particulares. Otros participantes en la ceremonia cantaban en un patrón rítmico constante que investigadores modernos han demostrado que sincroniza la actividad de ondas cerebrales de múltiples individuos, creando una experiencia compartida de alteración de conciencia. Sacerdote que consumía el hongo en este contexto no experimentaba la psilocibina como disrupción aleatoria de su percepción, sino como acceso privilegiado a conocimiento que normalmente permanecía oculto. Revelaciones sobre la estructura del cosmos,
las debilidades de los enemigos, la voluntad de los dioses. Construcción de Chichén Itzá, el gran centro ceremonial maya en la península de Yucatán, fue diseñada con características arquitectónicas que maximizaban los efectos acústicos de rituales llevados a cabo en su interior. El templo de Kukulcán, conocido como el castillo, posee una geometría tal que cuando un sacerdote grita desde su base, el sonido reverberación crea frecuencias específicas que amplifican determinados rangos auditivos. Cuando un participante en una ceremonia religiosa, ya alterado por hongos psilocíbicos, experimentaba estas amplificaciones acústicas, los efectos sinestésicos se intensificaban dramáticamente. Sonido adquiría la cualidad de entidades vivas, presencias que parecían comunicar mensajes directamente a la conciencia del receptor. Arquitectos y sacerdotes mayas que diseñaron estos espacios entendían, sin poseer términos modernos para describirlo, que la alteración de conciencia inducida por sustancias psicoactivas podía ser modelada y amplificada mediante manipulación del ambiente sensorial. Eficacia terapéutica y religiosa de estas ceremonias no residía únicamente en la química del hongo, sino en la orquestación multisensorial cuidadosamente diseñada de toda la experiencia. Transición del mundo antiguo al medieval en Europa produjo ruptura significativa en la integración entre práctica espiritual y farmacopea. Iglesia cristiana, a partir del siglo IV de la Era Común, cuando cristianismo fue adoptado como religión oficial del Imperio Romano, comenzó a perseguir prácticas paganas que utilizaban sustancias psicoactivas. Concilio de Arles, en 314, emitió edictos contra el consumo de hongos en contextos rituales. Decretos papales sucesivos, particularmente bajo el papado de Gregorio Magno a finales del siglo VI, clasificaban el uso de plantas psicoactivas como sospecha de herejía, asociación con poderes demoníacos. Este edicto teológico tuvo consecuencia práctica inmediata. Conocimiento de la preparación y uso de sustancias psicoactivas comenzó a ocultarse. Curanderas que habían practicado abiertamente sus artes durante siglos fueron forzadas a la clandestinidad. Documentos que registraban la identidad de plantas alucinógenas y sus propiedades fueron destruidos. Durante la Inquisición española, que se extendió desde 1478 hasta 1834, mujeres acusadas de brujería frecuentemente lo eran basado en evidencia de que poseían en sus casas plantas como Atropa belladona, Hyoscyamus niger o Datura stramonium, todas ellas plantas que contienen alcaloides tropánicos con potentes efectos psicoactivos. Acusaciones de viajar en escoba, de participar en aquelarres donde se realizaban rituales obscenos, de comunicar con el diablo, eran frecuentemente traducciones deformadas de experiencias reales de alteración de conciencia inducida por estas sustancias. Registros de interrogatorios de la Inquisición, particularmente los procedentes de la región del País Vasco, donde la persecución fue especialmente intensa entre 1609 y 1614, revelan que acusadas de brujería describían experiencias que correlacionan directamente con los efectos conocidos de los alcaloides tropánicos. Una mujer declaró que experimentaba una sensación de volar, que veía su cuerpo desde una perspectiva externa, que su cuerpo se volvía extraordinariamente ligero. Estos síntomas corresponden al efecto de disociación producido por hiosciamina y escopolamina, alcaloides presentes en Hyoscyamus niger, y la descripción de levitación es consistente con la alucinación cinestésica de ascensión que estos compuestos frecuentemente inducen. Otra acusada describió encuentros con una figura masculina de aspecto oscuro que la seducía y con el cual mantenía relaciones sexuales. Este detalle correlaciona con los delirios eróticos que pueden ser inducidos por Atropa belladona. La Inquisición interpretaba estas descripciones como confesiones de copulación literal con el demonio. La interpretación más plausible, a la luz de la farmacología moderna, es que estas mujeres habían utilizado ungüentos que contenían alcaloides tropánicos, probablemente aplicados por vía transdérmica a través de la piel en áreas de alta vascularización como axilas, ingle o cara interna de los muslos, permitiendo la absorción del compuesto
a través de las membranas mucosas y barreras dérmicas. Dentro de la alteración de conciencia producida, experimentaban alucinaciones vívidas que en el contexto de su conocimiento de la mitología cristiana interpretaban como encuentros con entidades demoníacas. Pero antes de la persecución cristiana, estas mismas experiencias habrían sido interpretadas en el contexto de una mitología pagana como viajes al reino de los muertos, encuentros con divinidades subterráneas o iniciaciones en misterios que revelaban la estructura oculta de la realidad. Persecución de estas prácticas no fue basada únicamente en consideraciones teológicas. Había también dimensión política y económica. Control del conocimiento médico era instrumento de poder. Iglesia, a través de sus instituciones, monopolizó gradualmente la práctica de la medicina. Médicos entrenados en universidades eclesiásticas, operando bajo autoridad de la Iglesia, reemplazaban a los curanderos locales que practicaban sus artes sin sanción oficial. Esta transición ocurrió gradualmente a lo largo de varios siglos, pero fue inexorable. Para el siglo XIV en Europa occidental, una mujer que administraba remedios a sus vecinas sin haber recibido grado formal de una universidad médica podía ser acusada de práctica ilegal de medicina. Adicionalmente, si sus remedios se basaban en el uso de plantas psicoactivas, la acusación de brujería se volvía probable. Efecto fue una pérdida casi completa del conocimiento acumulado sobre los usos terapéuticos de sustancias psicoactivas en el mundo europeo. Cuando reaparece en el registro europeo, es en el siglo XIX, cuando exploradores y naturalistas que viajan a América descubren que indígenas continúan utilizando estas sustancias en contextos curativos. En Asia Oriental, particularmente en China, la relación entre práctica espiritual y farmacopea siguió un camino diferente. Taoísmo, que emergió como sistema filosófico y religioso durante el período de los reinos combatientes, aproximadamente entre 475 y 221 antes de la Era Común, incorporaba la búsqueda de la inmortalidad como objetivo central. Este objetivo no era interpretado como resurrección post-mortem, sino como prolongación indefinida de la vida, mediante el perfeccionamiento del cuerpo. Alquimistas taoístas, a través de los siglos II al IX de la Era Común, experimentaban con sustancias minerales y vegetales en la búsqueda de un elixir de inmortalidad. Aunque nunca encontraron verdadera inmortalidad, su investigación produjo descubrimientos farmacológicos significativos. Uso de arsénico, zinc y mercurio en pequeñas cantidades fue investigado por alquimistas taoístas y aunque estos experimentos frecuentemente eran letales, los que sobrevivían a envenenamiento crónico leve desarrollaban resistencia a dosis mayores y frecuentemente reportaban efectos psíquicos descritos como expansión de la conciencia o unión mística con el principio cósmico del Tao. Documentos alquímicos taoístas, particularmente el Secret of the Golden Flower, compilado probablemente durante la dinastía Tang, pero con raíces en textos anteriores, describen técnicas de meditación que producían alteraciones de conciencia similares a aquellas inducidas por sustancias psicoactivas, sugiriendo que los taoístas reconocían una equivalencia funcional entre alteration inducida químicamente y alteración producida por prácticas contemplativas sostenidas. Uso de hongos psicoactivos. Fue incorporado dentro del sistema médico chino, aunque de manera menos central que en Mesoamérica o Amazonía. El tratado médico Shen Nong Ben Cao Jing, compilado probablemente durante la dinastía Han, pero atribuido legendariamente a Shen Nong, una figura mitológica del tercer milenio antes de la Era Común, que era considerada inventora de la agricultura y la medicina, incluye referencias a hongos de los géneros Ganoderma y Cordyceps, que poseían propiedades de alterar la conciencia. Estos hongos fueron clasificados como pertenecientes a la categoría de Spirit Fungus, hongos que permitían la comunicación con dimensiones no visibles. Consumo estaba restringido a contextos muy específicos: iniciación de sacerdotes taoístas en misterios alquímicos, tratamiento de enfermedad mental severa
interpretada como posesión por espíritus o facilitación de estados contemplativos en avanzados practicantes de meditación. Médicos de la tradición china clásica, aunque reconocían la eficacia de estas sustancias, las consideraban peligrosas porque sus efectos eran no controlables. Un paciente podría experimentar alucinaciones que, en lugar de facilitar insight espiritual, producían terror y desorganización psíquica. Por esta razón, hongos psicoactivos fueron subsumidos dentro de una categoría de medicinas que requerían supervisión experta y eran consideradas inapropiadas para autoadministración. La sistematización de la medicina china clásica produjo gradualmente una separación entre práctica espiritual y farmacología que no se produjo en otros sistemas médicos tradicionales. Teoría del yin y yang. Los 5 elementos, el chi y su circulación a través de canales llamados meridianos, proporcionaban un marco conceptual que permitía explicar los efectos de las drogas sin necesidad de invocar la intervención de espíritus. Una planta podría ser clasificada como perteneciente al elemento madera y por lo tanto útil en tratamiento de condiciones hepáticas, o perteneciente al elemento fuego y útil en tratamiento de condiciones cardíacas. Este sistema de clasificación era lo suficientemente flexible para acomodar miles de plantas diferentes y suficientemente coherente para permitir razonamiento deductivo sobre nuevas aplicaciones. Resultado fue que la medicina china clásica desarrolló una farmacopea enormemente extensa, sin depender fundamentalmente de la narrativa espiritual para justificar la eficacia de sus remedios. Esto probablemente contribuyó a su sobrevivencia como sistema médico institucionalizado. Cuando la medicina occidental moderna llegó a China en el siglo XIX, encontró una medicina china ya muy desarrollada, con miles de años de documentación escrita, de estructura institucional y de práctica clínica. Aunque fue parcialmente desplazada, no fue completamente erradicada como ocurrió con los sistemas médicos tradicionales en Europa y las Américas. En India, la medicina ayurvédica, cuyas raíces se remontan al menos al segundo milenio antes de la era común, desarrolló un sistema altamente sofisticado de clasificación de sustancias medicinales dentro de un marco cosmológico basado en el concepto de los 3 dosa, Vata, Pitta y Kapha, representando los principios de movimiento, transformación y estabilidad respectivamente. Toda enfermedad era considerada resultado de desequilibrio entre estos 3 principios. Sustancias medicinales eran clasificadas según su capacidad de restaurar el equilibrio. Una planta podría ser descrita como poseyendo rasa agria, virya caliente y vipaka dulce, términos técnicos que describían el sabor percibido, la energía térmica y el efecto postdigestivo. Sistema era lo suficientemente preciso que diferentes practicantes, trabajando independientemente, llegarían a conclusiones similares sobre la utilidad de una planta para una condición específica. Plantas psicoactivas ocupaban posición peculiar dentro de la medicina ayurvédica. La planta soma, cuya identificación botánica exacta permanece debatida, pero que probablemente era Sarcostemma brevistigma, una planta carnuda que crece en regiones áridas del noroeste de India, fue considerada la más sagrada de todas las sustancias. Soma es mencionada repetidamente en los Vedas, textos sagrados de la antigüedad india, compilados probablemente entre 1500 y 500 antes de la era común. Se describe como King of Plants, rey de las plantas, como bebida de los dioses, como sustancia que confería inmortalidad. Consumo de soma en contextos rituales védic era práctica central de la religión antigua india. El Rig Veda contiene himnos enteros dedicados a la gloria de soma, y el Yajurveda detalla los procedimientos exactos para su preparación. Soma era exprimida de la planta mediante presión, el jugo era filtrado a través de un paño de lana y era consumido inmediatamente. Procedimiento era acompañado por cánticos específicos y realizados por sacerdotes entrenados durante años en las prácticas correctas. Consumidor de soma experimentaba una sensación de ligereza
desprendimiento de las limitaciones del cuerpo físico y una sensación de dilatación de la conciencia. Estos efectos eran interpretados como acceso directo a las dimensiones divinas, como comunicación literal con los devas, los dioses. Identidad exacta de Soma ha sido objeto de especulación erudita durante siglos. En el siglo XIX, estudiosos europeos propusieron que Soma podría ser el hongo Amanita muscaria, la misma sustancia utilizada por chamanes siberianos. Analogía parecía fuerte. Ambas sustancias producían alteración dramática de conciencia. Ambas eran asociadas con lo divino. Ambas eran ritualizadas altamente. Pero análisis posterior de los textos Védic sugiere que esta identificación podría no ser correcta. Descripciones de Soma en los Vedas enfatizan que la planta se encuentra en montañas, que es exudada de la roca como jugo lechoso, que es sin hojas. Amanita muscaria no corresponde a estas descripciones. Hipótesis alternativa, propuesta por R. Gordon Wasson en 1968, sugería que Soma podría ser Sarcostema brevistigma, pero incluso esta identificación permanece especulativa. Lo que es cierto es que la sustancia, sea cual fuese su identidad botánica, producía alteración de conciencia que los Vedic Aryans interpretaban como acceso privilegiado a dimensiones sagradas. Con el tiempo, el consumo ritual de Soma decayó. Por el período del budismo temprano, alrededor del siglo V antes de la era común, Soma ya no era parte central de la práctica religiosa hindú. Medicina ayurvédica continuó desarrollándose sin depender fundamentalmente en el uso de sustancias psicoactivas. Sin embargo, una clase de medicamentos llamados rasayana eran considerados como poseedores de cualidades pseudomágicas. Sustancias que podían rejuvenecer el cuerpo, restaurar la vitalidad, prolongar la vida. Aunque rasayana no eran necesariamente psicoactivos, eran considerados como operando en un nivel que trascendía la química ordinaria. Algunos rasayana contenían metales procesados alquímicamente, particularmente mercurio y oro, cuya administración requería conocimiento experto para evitar toxicidad. La obra monumental Charaka Samhita, compilada probablemente durante el primer siglo de la era común, pero basada en material más antiguo, es considerada uno de los textos fundamentales de la medicina ayurvédica. Charaka, el legendario autor, fue descrito como médico del rey Trikakuk, quien reinó probablemente durante el período de la dinastía Maurya, alrededor del siglo III antes de la era común. El texto contiene descripciones detalladas de 8 ramas principales de la medicina, incluyendo toxicología, cirugía, oftalmología y psiquiatría. En la sección sobre psiquiatría, Charaka describe estados mentales que resultan de desequilibrio de los dosha y prescriben tratamientos que incluyen no solo medicina, sino también cambios en dieta, régimen de actividad diaria y prácticas contemplativas. La integración de farmacología, dieta, comportamiento y práctica espiritual en un sistema coherente fue característica de la medicina ayurvédica, diferenciándola de la medicina occidental moderna que tendería a separar estos dominios. Durante la ocupación mogol de India, aproximadamente desde 1526 hasta 1857, elementos de la medicina persa y árabe fueron incorporados dentro de la práctica médica india. Unani Medicine, también conocida como Greco-Arab Medicine, que se había desarrollado en el Medio Oriente bajo la influencia de los escritos de Galeno y Hipócrates, enfatizaba la doctrina de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Medicinas eran clasificadas según su capacidad de alterar el balance de estos humores. Aunque el marco conceptual era diferente del sistema de los 3 dosa, ambos sistemas compartían la suposición de que enfermedad resultaba de desequilibrio de principios internos y que medicinas operaban restaurando el equilibrio. Síntesis de Unani Medicine con Ayurveda produjo un sistema híbrido, y aunque muchos practicantes tradicionales ahora insisten que esta síntesis
representaba una corrupción de la medicina ayurvédica pura, en realidad fue un ejemplo de cómo sistemas médicos viables pueden ser flexibles para incorporar nuevos conocimientos sin perder su identidad fundamental. La relación entre práctica espiritual y curación en las culturas africanas fue caracterizada por una integración aún más profunda que la encontrada en otros continentes. En la región del Congo, entre poblaciones bantu, la enfermedad era concebida como desorden no únicamente del cuerpo, sino del conjunto de relaciones que vinculaban al individuo con su comunidad, sus antepasados y las fuerzas espirituales del mundo. Un individuo que enfermaba estaba manifestando una desconexión o un conflicto en una de estas relaciones. Curación requería identificación de cuál relación había sido dañada y restauración de la armonía. Procedimiento diagnóstico podría tomar semanas o meses. Adivino, conocido en diferentes idiomas bantu como nganga o sangoma, sería consultado. Este individuo, que había recibido vocación de los antepasados, frecuentemente en forma de enfermedad psíquica severa, que solo podía ser resuelta asumiendo el papel de adivino, realizaría una serie de procedimientos diagnósticos. En algunos casos, esto incluía la ingestión de una decocción que alteraba la conciencia, permitiendo al adivino comunicarse directamente con los espíritus que podían revelar la causa oculta de la enfermedad. Plantas específicas eran utilizadas para este propósito, y el conocimiento de su identidad y preparación era transmitido de adivino a aprendiz durante años de entrenamiento. Una vez que la causa espiritual de la enfermedad había sido identificada, el tratamiento podría incluir componentes farmacológicos, rituales y reorganización social. Si se determinaba que un individuo había violado un tabú, la curación requería confesión pública y acto de restitución. Si se determinaba que la enfermedad era causada por brujería, un contador brujo podría ser contratado para neutralizar el hechizo. Si la causa era identificada como antepasado ofendido, la curación requería ofrendas y rituales que restauraban la relación. Medicinas de plantas ocupaban un lugar dentro de este sistema integrado de tratamiento, pero no eran consideradas como suficientes por sí solas. Paciente que tomaba una medicina, pero no realizaba los ajustes espirituales y sociales requeridos, podría ser esperado que recayera en enfermedad. Etnomedicina africana fue particularmente sofisticada en el tratamiento de enfermedades mentales. Esquizofrenia, depresión grave y lo que ahora sería diagnosticado como trastorno bipolar eran reconocidas como entidades clínicas distinguibles, no como castigos generales de los dioses, sino como condiciones específicas con causas específicas y tratamientos específicos. Una persona que exhibía síntomas de esquizofrenia, con alucinaciones y delusiones, podría ser diagnosticada como poseyendo la capacidad de ver en dimensiones espirituales, aptitud que era considerada como potencialmente valiosa. En lugar de ser rechazada, la persona sería iniciada en el rol de adivino o curandero, en el cual su percepción alterada era canalizada hacia propósitos socialmente útiles. La transición de síntoma patológico a capacidad valiosa requería entrenamiento cuidadoso, pero cuando era exitosa, el resultado era que el individuo que había sido potencialmente marginalizado era integrado dentro de la comunidad en un rol de prestigio. Plantas utilizadas en el diagnóstico en la región del Congo incluían la corteza de tabernante iboga, un árbol pequeño que crece en la selva tropical de Camerún y Gabón. Ibogaína, el alcaloide principal, es una sustancia psicoactiva potente que produce alucinaciones visuales de larga duración, típicamente de 8 a 30 horas. Consumo de iboga en contextos rituales permitía al adivino experimentar visiones narrativas complejas que eran interpretadas como comunicación directa con espíritus ancestrales o con entidades que controlaban aspectos específicos de la realidad visible. Entrenamiento para ser adivino frecuentemente incluía periodos prolongados de consumo de iboga, bajo supervisión de un adivino experimentado, durante los cuales el aprendiz aprendía a interpretar y navegar las alucinaciones, de manera que producía información diagnóstica útil. Después de meses de entrenamiento,
el aprendiz desarrollaba la capacidad de entrar en estados de alteración de conciencia que eran más controlados y direccionados, en los cuales podía, en teoría, comunicarse con entidades espirituales específicas para interrogarlas sobre la causa de la enfermedad de un paciente. Cuando antropólogos occidentales comenzaron a documentar estas prácticas en el siglo XIX y XX, frecuentemente las caracterizaban como superstición o como manifestación de mentalidad primitiva. Pero análisis más sofisticado realizado en décadas recientes reconoce que los sistemas diagnósticos africanos tradicionales, aunque operaban dentro de un marco cosmológico diferente del de la medicina científica moderna, eran sistemas coherentes que producían resultados clínicos reales. Un paciente que era diagnosticado mediante estos procedimientos y que recibía el tratamiento prescrito mostraba frecuentemente mejoría observable en síntomas. Incluso, en casos donde el componente de la curación más importante era probablemente la reintegración social y el cambio narrativo, el resultado era tangible en términos de función psicosocial restaurada. Transición hacia modernidad implicó un proceso de desplazamiento de estos sistemas médicos integrados. En Europa, la medicina científica, con sus métodos experimentales, su énfasis en la evidencia observable y repetible, y su separación conceptual entre proceso físico y explicación espiritual, gradualmente ganó ascendencia durante los siglos XVIII y XIX. Pero este proceso no fue simplemente resultado de la superioridad del conocimiento científico. Fue también resultado de poder político y económico. Medicamentos sintetizados en laboratorios podían ser patentados, vendidos y controlados de manera que plantas silvestres no podían. Médicos que habían recibido entrenamiento formal en instituciones reconocidas podían ser regulados y certificados de manera que curanderos tradicionales no podían. Gradualmente, el modelo de medicina occidental se impuso en colonias y eventualmente en todo el mundo. Pero la práctica espiritual en la sanación no fue completamente erradicada. Persistió en forma de práctica clandestina, de tradición oral transmitida en familias y en comunidades que mantuvieron suficiente aislamiento de la modernidad que sus sistemas tradicionales continuaron siendo viables. En el siglo XX, cuando antropólogos y etnobotánicos comenzaron a documentar sistemáticamente estos sistemas, descubrieron que había más por aprender de lo que había sido anticipado. Descubrimiento de plantas psicoactivas específicas en América del Sur y Central, documentación de sus usos tradicionales y análisis químico de sus componentes activos llevó a un reconocimiento de que el conocimiento acumulado durante milenios de experimentación con plantas por poblaciones indígenas representaba una fuente valiosa de información sobre compuestos farmacológicamente activos. Perspectiva integradora que emerge al final del siglo XX y continuó en el XXI, reconoce que la separación entre práctica espiritual y farmacología podría haber sido un error conceptual. Efectos psicosomáticos de una narración de significado. Los cambios fisiológicos que resultan cuando una persona integra su experiencia de sufrimiento dentro de un marco cosmológico coherente son no menos reales que los efectos químicos de una droga. Cuando un paciente contemporáneo recibe un diagnóstico de cáncer y es informado que una medicina específica posee cierta probabilidad de efectividad, el cambio en su actitud mental, su esperanza, su disposición a someterse al tratamiento, todos estos factores afectan el curso de la enfermedad de manera observable. Efecto placebo. La mejoría de síntomas que ocurre cuando un paciente recibe una sustancia inerte, pero cree que recibirá un tratamiento efectivo, es suficientemente potente que controlarlo es considerado necesario en ensayos clínicos. Mecanismo es parcialmente neurobiológico. Creencia genera cambios en liberación de neurotransmisores, activación del sistema nervioso parasimpático, cambios en función inmunológica. Pero mecanismo también incluye cambios de comportamiento. Un paciente esperanzado es más probable que siga un régimen de tratamiento, que duerma mejor, que mantenga relaciones sociales de apoyo. Sistemas médicos tradicionales que integraban farmacología con narrativa espiritual
Probablemente eran optimizando para estos mecanismos psicosomáticos. Curandero, que había invertido semanas en determinar la causa espiritual de la enfermedad, había creado una narrativa que permitía al paciente entender su sufrimiento dentro de un orden coherente. Narrativa no era simplemente consuelo psicológico, sino una reorganización fundamental de cómo el paciente interpretaba su cuerpo, su relación con la comunidad, su lugar dentro del cosmos. Cuando el paciente tomaba la medicina prescrita dentro de este contexto narrativo, la medicina operaba no como intervención química aislada, sino como símbolo físico de la restauración de la armonía. Efectividad observada de estos sistemas de curación no podría ser completamente explicada por los componentes farmacológicos aislados. Reconocimiento de esta realidad ha llevado a un resurgimiento de interés en sistemas médicos tradicionales en el siglo XXI. Pero resurgimiento no ha sido sin conflicto. Algunas comunidades indígenas que han visto su conocimiento de plantas medicinales ser apropiado por empresas farmacéuticas, que han visto patentes ser otorgadas para drogas derivadas de plantas que sus antepasados usaban, han demandado restitución. Acuerdo de Nagoya, firmado en 2014, intenta establecer principios para la compartición justa de beneficios cuando compañías privadas utilizan conocimiento tradicional para desarrollar nuevos medicamentos. Pero implementación ha sido desigual, y la posibilidad de que las comunidades indígenas reciban compensación justa por el conocimiento acumulado durante milenios permanece incierta. Plantas psicoactivas específicas han emergido de nuevo como objetos de investigación científica seria. Psilocibina, el compuesto activo en hongos psilocíbicos, ha sido investigada clínicamente como tratamiento para depresión resistente al tratamiento y para trastorno de estrés postraumático. Investigaciones realizadas en la Universidad Johns Hopkins a principios del siglo XXI demostraron que una única sesión de psilocibina, acompañada por apoyo psicológico cuidadosamente estructurado, producía remisión de síntomas depresivos en aproximadamente 70% de pacientes con depresión resistente a medicamentos convencionales. Efectos duraban al menos 6 meses después de una única administración. Mecanismo propuesto involucraba la psilocibina alterando la actividad del Default Mode Network, la red neural que es activa cuando la mente no está enfocada en tareas específicas, red que se piensa es responsable de la autorreferencia y la rumiación. Cuando la actividad de esta red es reducida por la psilocibina, el paciente experimenta un sentido de disolución del ego, un sentido de unidad con entidades más amplias. Cuando emerge de la experiencia, frecuentemente reporta un cambio fundamental en cómo concibe su problema, una disminución en la importancia que atribuye a preocupaciones que lo habían estado atormentando. Este cambio de perspectiva, aunque facilitado por la química de la psilocibina, parece ser el mecanismo terapéutico primario. Mecanismo es notablemente similar a lo que ocurría en ceremonias chamánicas tradicionales, donde hongos psicoactivos eran utilizados para facilitar insight sobre la causa de la enfermedad. La diferencia es que en el contexto científico moderno, el mecanismo opera sin la narrativa espiritual. Paciente no necesita creer que ha comunicado con espíritus o antepasados. Simplemente necesita experimentar una alteración de perspectiva que le permite ver su problema desde una distancia, entenderlo como menos central a su identidad y por lo tanto menos devastador. Pero la ausencia de narrativa espiritual explícita no significa que mecanismo de narrativa está completamente ausente. Investigadores están cuidadosos para estructurar el contexto de la administración de psilocibina de manera que facilita un tipo específico de experiencia. Sala es preparada con decolaciones calmantes. Música es seleccionada cuidadosamente para los efectos que produce en el estado alterado de conciencia. Terapeuta mantiene una presencia de apoyo. Sesión es enmarcada dentro de una narrativa particular. Esta sustancia facilitará curación, permitirá perspectiva nueva, producirá transformación. Esta narrativa es el equivalente moderno de la narrativa cosmológica chamánica. Investigación con MDMA o éxtasis.
ha demostrado beneficios similares en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Veteranos de guerra que habían permanecido traumatizados por décadas, incapaces de confiar en otros, incapaces de experimentar conexión emocional, han recibido sesiones de psicoterapia asistida por MDMA. En este estado químicamente facilitado de apertura emocional, los pacientes han sido capaces de procesar el trauma, de reexperimentarlo sin ser abrumados por él, de integrar la experiencia dentro de una narrativa de vida coherente. Mejoras en síntomas durables han sido demostradas en ensayos clínicos. Mecanismo, nuevamente, no es puramente químico. MDMA facilita un estado emocional de apertura y confianza, pero es la experiencia de conexión humana dentro de este estado. Es la capacidad de compartir trauma con un terapeuta de apoyo sin sentir rechazo, lo que produce la curación. Estas investigaciones modernas sugieren que los sistemas médicos tradicionales que integraban sustancias psicoactivas con narrativa espiritual y contexto ritual estaban optimizados para mecanismos de curación que la medicina científica moderna está solo ahora comenzando a entender. Chamán que pasaba semanas determinando la causa espiritual de la enfermedad, que preparaba un contexto ritual cuidadosamente, que administraba una sustancia psicoactiva dentro de este contexto, que proporcionaba interpretación experta de la experiencia visionaria, estaba articulando un protocolo terapéutico que, aunque expresado en términos cosmológicos diferentes, era functionally equivalente a un protocolo de psicoterapia asistida con drogas moderno. Diferencia en eficacia no era tan grande como la medicina occidental moderna ha frecuentemente asumido. Reconocimiento de esta realidad no significa retorno simplemente a sistemas tradicionales. Métodos modernos de documentación, de ensayo clínico riguroso, de análisis químico, permiten refinamiento y estandarización que no eran posibles en contextos tradicionales. Pero significa reconocimiento de que la separación radical entre práctica espiritual y farmacología, que fue característica de la medicina occidental del siglo XX, podría haber sido un error conceptual que resultó en pérdida de conocimiento valioso. Integración renovada de estos dominios, operando dentro de los métodos rigurosos de la ciencia moderna, pero reconociendo la realidad de los mecanismos psicosomáticos, promete un enfoque de medicina más completo y probablemente más efectivo que los que pueden ser derivados de puramente química farmacológica aislada. El curandero de un pueblo amazónico contemporáneo que utiliza ayahuasca para tratar a un paciente con depresión crónica no está operando fuera de la ciencia moderna. Está operando dentro de un marco que, aunque se expresa en términos tradicionales, es compatible con lo que la neurofarmacología moderna entiende sobre cómo sustancias psicoactivas pueden facilitar cambios psicológicos duraderos. Cuando el paciente emerge de la experiencia de ayahuasca con una nueva comprensión de por qué ha estado sufriendo, cuando esta nueva comprensión es derivada de una narrativa que integra la experiencia visionaria dentro de un marco cosmológico tradicional, el resultado no es menos real o menos valioso que cuando un paciente moderno emerge de una sesión de psicoterapia asistida con psilocibina con insight similar. Vidas que han sido transformadas por encuentros con sustancias psicoactivas en contextos tradicionales son testimonios vivientes de que estas prácticas funcionan. Individuo que ha pasado años en depresión, que ha visto su vida deteriorarse, cuya familia ha sufrido las consecuencias de su enfermedad, quien entonces participa en una ceremonia de ayahuasca y experimenta una revelación fundamental que reorienta su comprensión de su vida, cuyo comportamiento subsiguiente cambia de manera que beneficia tanto a él como a su comunidad. Esta transformación es tan real como cualquier cambio neuroquímico documentado en laboratorio. El hecho de que la transformación sea mediada por sustancia natural en lugar de medicina sintética, que ocurra en contexto ritual tradicional en lugar de clínica moderna, no hace la transformación menos válida. Persistencia de prácticas tradicionales de curación que utilizan plantas psicoactivas en el siglo XXI. A pesar de persecución legal y estigma cultural,
Es testimonio de su eficacia percibida continuada. Curanderos en el Amazonas continúan siendo consultados por pacientes de todas las edades, incluyendo jóvenes educados en escuelas modernas que podrían, en teoría, acceder a medicina occidental. Que estos individuos eligen mantener la práctica tradicional sugiere que perciben valor que medicina occidental no está proporcionando. Acceso a narrativa coherente que permite entendimiento de sufrimiento. A experiencia de transformación psicológica facilitada por sustancia natural. A conexión con tradición cultural ancestral. Estos beneficios no son fácilmente replicables en contextos de medicina occidental moderna. Diálogo que está emergiendo entre medicina tradicional y medicina científica moderna a principios del siglo XXI sugiere que futura medicina podría incorporar el mejor de ambos sistemas. Conocimiento de plantas específicas acumulado durante milenios, rigores de ensayo clínico moderno. Comprensión de mecanismos de curación psicosomática, aplicación de análisis estadístico. Respeto por narrativa que proporciona coherencia existencial. Validación de mecanismos bioquímicos. Este futuro potencial representa no retorno al pasado, sino síntesis que honra tanto el conocimiento antiguo como los métodos modernos. El curandero se despierta cuando los efectos del hongo comienzan a desvanecerse. Su cuerpo está mojado de sudor. Sus ojos enfocados nuevamente en las paredes de la maloca, en los rostros de los asistentes que han permanecido vigilantes durante toda la noche. En su mente permanece la claridad de lo que ha visto durante su viaje en el mundo espiritual.